Muy buenos días con todos, queridos alumnos. Hoy día, lunes 27 de abril, iniciamos la semana ya con un nuevo tema, esperando también que en este día estén todos atentos a la clase. Cualquier duda o pregunta, ya saben mi número de WhatsApp. Bueno, ruego a Dios que todos estén bien en sus casas, que no haya problemas en sus familias, sabiendo que ya se acrecienta ya el problema, la crisis se está agudizando más en otras regiones del Perú por esto del COVID-19. Bueno, ya les hablé en la primera clase cuál es hasta dónde este virus puede avanzar si es que nosotros no tomamos las medidas de precaución. Entonces es importante tomar en cuenta todo lo que está ocurriendo en las regiones de nuestro Perú, como en Loreto, en Lambayeque, que son más de 20, 30 muertos. Imagínense, son las regiones donde más muertos tienen acumulados. Entonces, por favor, les pido a ustedes, a sus padres que se encuentran también en casa, están de momento también acompañándolos, ayudándolos a hacer sus tareas, ya que ahora disponen de un poco más de tiempo, de que por favor no salgan de sus casas. Quédense en su casa, salga uno por familia y compren lo necesario. No hay dinero, sabemos que no hay dinero para poder solventar. Igual, todos atravesamos la misma situación, todos atravesamos por lo mismo. Y gracias a Dios, siempre hay al menos para lo necesario, para comer. Y lo importante es tener buena salud y estar bien con toda la familia. Bueno chicos, ya no les quito más tiempo y vamos a empezar la clase. La semana pasada hablamos sobre los seres vivos, ¿no? Cómo están conformados, qué cosa eran los seres vivos y todo lo demás. Bien, vamos a ver entonces de la conformación de los seres vivos. Hace tiempo por allá, por el mar del Caribe, hace más o menos unos 15 años, unos científicos por el mar del Caribe estaban explorando probabilidades, o sea, las probabilidades de a ver qué de nuevo pueden encontrar, ¿no? Y al momento de hacer sus estudios, se dieron con las sorpresas de que encontraron cientos de bolas que, debido a la forma y tamaño, parecían que fueran granos de uva. Cuando los estudiaron detalladamente, comprobaron que era una sola célula, más o menos de 3 centímetros de diámetro. ¡Wow! Una célula de 3 centímetros de diámetro. Es grande. Pero no olvidemos que también tenemos el huevo de la gallina, que también es una célula y mucho más grande. Pero una célula animal que estaba en constante movimiento, ya que sabemos que el huevo no se mueve. Entonces, el tamaño era asombroso. Para tratarse de un ser unicelular, porque la bacteria también es unicelular, los protozoarios son unicelulares, este era un protozoario grande, ¿no? Le llamaban el famoso oso de agua. Bueno, esta célula fue descubierta y lo que se pudo descubrir, pues, ¿no? Que esta célula era capaz de realizar todas las funciones vitales. Entonces, el tema de hoy es: los seres vivos están conformados o están formados por células, ¿ya? Ponemos ahí todos los seres vivos están formados por células. Muy bien. Ok. Ahora bien, entonces,
este es el tema de introducción. Este es el tema de introducción. El tema se titula Todos los seres vivos están conformados por células. Entonces acá podemos juntar por ejemplo, organismos. Acá tenemos los seres vivos, acá tenemos organismos unicelulares y acá tenemos organismos pluricelulares. Bien. Vamos a continuar entonces. Continuamos con la clase. Los seres vivos no solamente comparten idénticos tipos de moléculas, o sea, hablamos de moléculas de agua o de ADN, sino que también están formados por las mismas unidades básicas, o sea, que también están conformados por células. Ya ustedes saben, en la clase anterior, bueno, quisiera que ustedes conozcan, bueno, la clase anterior fue con segundo, con primero es ahora, ¿qué cosa vienen a hacer las células? Bueno, se descubrieron las células cuando se observaron mediante un microscopio. Robert Hooke, por allá por el siglo XVII, empezó a observar láminas de un corcho y descubrió unas pequeñas celdas, semejantes a unas celdas como las colmenas de las avispas, a las que él llamó, ¿qué cosa? Celdillas, y de ahí quedó el nombre de célula. Bueno, en el idioma que ellos conocen. Ahora, los tamaños de las células son en micras, ¿ya? Pueden medir 10 micrones, 5 micrones, depende. ¿Pero qué viene a ser la célula? La célula viene a ser la unidad más sencilla, la unidad básica de la vida, la unidad básica fundamental de la vida, la unidad más sencilla, con una capacidad tremenda de realizar todas las funciones vitales que realizamos nosotros. Todas las funciones vitales que realizamos nosotros, la célula tiene esa capacidad de hacer, ¿ya? De un ser vivo, cualquier ser vivo que se reproduzca, que coma, que se movilice, se desplace, la célula tiene esa capacidad de hacerlo. Muy bien, entonces, ¿dónde encontramos células? En las plantas, en los animales, en los hongos, ahí encontramos células. Entonces, y nosotros mismos, que también estamos conformados por millones de células. Muy bien. Entramos a tallar entonces los organismos, primero los organismos unicelulares. Pero antes quisiera que vayamos acá. Los seres vivos. Acá se ve. Los organismos unicelulares. Bien. Tenemos acá a los unicelulares y tenemos a los pluricelulares. A los unicelulares son los que están conformados por una sola célula, la bacteria. Pueden andar en colonias, o sea, pueden agruparse, pero igual siguen siendo unicelulares. El alga unicelular, hay algas. Y cuando las células se asocian, no forman tejidos. Por ejemplo, cuando son seres unicelulares como las bacterias, pueden asociarse, pero no pueden formar tejidos, ¿ya? Porque cada célula realiza individualmente sus propias funciones vitales. En el caso de los pluricelulares, compuesto por células que a su vez cuando se agrupan forman tejidos, cuando los tejidos se agrupan forman los órganos, cuando los órganos se agrupan forman los sistemas, y si los sistemas se agrupan forman los aparatos. Acá tenemos la célula ósea, es una sola célula, ¿ven? Es una sola célula, pero cuando se agrupan forman los huesos, o sea el tejido óseo, y si los tejidos se agrupan forman el hueso en sí.
Y si los huesos se agrupan, forman el sistema esquelético. Cada tipo de célula participa en una función determinada. Entonces, ¿y qué viene a ser un organismo? Es el conjunto que realiza todas las funciones. Hablamos de un organismo, de un ser humano, puede ser o también de un animal. Las células de los músculos. Acá tenemos células musculares, forman tejidos, y si los tejidos se agrupan, forman el músculo, y si los músculos se agrupan, forman todo un sistema muscular. Bien, siempre las células van a depender unas de otras. En el caso de los pluricelulares, las células dependen unas de otras. En los unicelulares, las células, cada una realiza individualmente las funciones vitales. Muy bien, ahora vamos por acá. Los organismos pluricelulares. Ven ahí, los organismos pluricelulares. Estos organismos están formados por muchas células que funcionan en un todo integrado, o sea, funcionan de manera integral. ¿Hay distintos tipos de organismos? Sí los hay. De acuerdo al nivel de organización de sus células, vamos a los que tienen, por ejemplo, con tejidos, como vemos aquí a una medusa, y sin tejidos, como son los hongos. O sea, los hongos no son plantas, ojo. Se creía que los hongos eran plantas. No pertenecen al reino vegetal o al reino plantae. ¿Ya? Los hongos pertenecen al reino fungi, son otro tipo de seres vivos. Porque estos no realizan fotosíntesis. Que crecen al costado de las plantas es para absorber sus nutrientes, porque muchos de estos hongos son parásitos. Son heterótrofos, ¿ya? Dependen de otros para vivir. ¿Ya? Entonces, estos no presentan tejidos, pero sí tienen más de una célula para vivir. Las medusas sí presentan tejido. Los árboles o las plantas presentan tejido, presentan órganos. ¿Cuáles son esos órganos? Bueno, la flor, las raíces, las hojas, son los órganos de la planta. El tallo. Ahora, los que presentan aparatos y sistemas, ya estamos hablando ya pues un conjunto de órganos que trabajan, de ahí forman el sistema y del sistema forman lo que es el organismo, ya son los animales. A esto se les llama seres pluricelulares. Ahora pasamos de nuevo a lo que es los organismos unicelulares. Que tenemos acá una bacteria, sus cilios, su flagelo, que es la cola que le permite movilizarse. Los cilios le permiten también, aparte de movilidad, permiten absorber sus nutrientes. La bacteria no tiene núcleo, sino que su ADN está disperso. Las algas coloniales andan en colonias, esta es una foto microscópica, andan en colonias, pero cada una depende de sí misma, cada una realiza sus funciones vitales. Hay hongos unicelulares, acá lo tenemos. ¿Cuáles? Son pequeñitos, que son las levaduras. La levadura es un hongo que se utiliza ¿para qué? Para fermentar la cerveza, para fermentar el vino, para el pan, para la industria panificadora, ¿no? Son este tipo de hongos de levaduras, son unicelulares. Y tenemos a los protozoarios, bueno, también están algunas amebas, pero el protozoario es más conocido porque es de vida libre, es de vida acuática, mayormente son de vida libre. Estos son organismos unicelulares. Ojo, el protozoo sí presenta núcleo en comparación de las otras bacterias, ¿no? Que no presentan núcleo. Bien, entonces, sigamos hablando de los organismos unicelulares. Por ejemplo, les hablaba de los protozoarios. Uno de los protozoarios más conocidos tenemos el Paramecium, que para en los charcos de agua. Esos charcos que se acumulan después de llover o en los lagos abandonados después de, ¿no? que se van secando.
Estos están compuestos por una sola célula, ¿ya? Por eso se les llama unicelulares. ¿Cuáles son las características? Primero, la mayoría de los seres unicelulares, su tamaño, en su mayoría, más del 90%, son microscópicos. Quiere decir que son pequeños, ¿ya? Y para verlos se tiene que emplear, ¿qué cosa? La tecnología, el microscopio, ya que no son visibles a simple vista. Como son únicas células, son capaces de mantenerse con vida, ¿ya? Son capaces de hacer todas las funciones que caracterizan a un ser vivo, como nosotros: nutrirse, relacionarse, reproducirse, ¿no? Ellos son capaces, esas únicas células pueden hacer, están en la capacidad de hacer lo que nosotros podemos hacer también. ¿Contienen citoplasma? Sí, porque son células. ¿Contienen ADN? También. ¿No? A eso me refiero en general, pero vamos a diferenciar entre lo que es una bacteria, ¿no? Lo que es una bacteria, podemos ver aquí una bacteria, de lo que es una célula del tejido óseo. El tejido óseo y las células musculares son cosas muy distintas. Ahí hay una diferencia, ¿ya? Hay una diferencia. Entonces, las bacterias son ejemplos de organismos unicelulares, ¿no? Sus materiales genéticos se encuentran libres en el citoplasma, no presentan núcleos, como ya les había indicado anteriormente. ¿Tienen ADN? Claro que tienen ADN, porque eso les permite, ¿qué cosa? Reproducirse. El ADN les permite reproducirse. Como organismos pluricelulares, un ejemplo: ¿alguna vez te has cortado el dedo y te ha salido sangre? Ay, no te voy a preguntar de qué color es la sangre, obviamente, pero ¿por qué es de color rojo? Ah, ¿qué tiene la sangre? Células, en cantidad. Pero ¿el color rojo a qué se debe? ¿Saben a qué se debe? A los glóbulos rojos, pues, que son células que se encuentran dentro del plasma sanguíneo. Ahora, ¿cómo son? Tienen esta forma. Son así de manera discoidal, aplanados, pero aquí lo gracioso, que el glóbulo rojo, que es todo de color rojo obviamente, tiene esta forma discoidal, carga oxígeno y carga hierro. El oxígeno es para que tu sangre para que todo tu cuerpo se oxigene, y el hierro es para que no estés anémico. Este glóbulo rojo, ¿saben lo que pasa? ¿Sabes cuál es lo curioso? Que esta célula no tiene núcleo. Es una célula eucariota, pero no tiene núcleo. Estas son procariotas, tampoco tienen núcleo. Tienen su ADN disperso. Pero estas, raras, no tienen núcleo, pero son células eucariotas que se encuentran en los animales y en los seres humanos, ¿no? En los animales y en seres humanos. Las plantas no tienen sangre, obviamente. Entonces, los glóbulos rojos, tenemos billones de glóbulos rojos, trillones de glóbulos rojos. Imagínense que en un mililitro de sangre hay 5.000 millones de glóbulos rojos. Tenemos en cantidad. Y están dispersos por todo el cuerpo, llevando oxígeno. Nosotros, al respirar, estamos oxigenando el cuerpo. ¿Y quién lleva ese oxígeno que estamos inhalando y que ingresa a nuestros pulmones? Nuestros pulmones lo llevan a la sangre y la sangre lo lleva a todo el cuerpo. Ahorita estoy oxigenando mi cerebro y estoy oxigenando cada tejido de mi cuerpo. ¿Por qué? Estoy oxigenando las células que están en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque somos o multicelulares. Estoy oxigenando. Muy bien. Punto aparte, ya hablé de mí, o ya hablé de los animales. ¿Y qué de las plantas? ¿Serán pluricelulares? ¿Qué dicen? ¿Las plantas son pluricelulares?
¿Son o no son las plantas? Por supuesto que son pluricelulares, ¿ya? Eh, por ejemplo, en los pluricelulares, como les dije al inicio de clase, algunos se pueden ver a simple vista como un huevo. Ya imagínense el huevo del avestruz, el huevo de una gallina, el huevo de una codorniz, el huevo de una lagartija, ¿no? Los huevecillos que dejan algunos insectos, las larvas, los huevecillos que van dejando, o sea, esos son células. Algunas ya tienen que ser, algunas sí tienen que verse con la tecnología del microscopio, ¿ya? Entonces, las células que son en abundancia se reparten el trabajo. ¿Ya? Los pluricelulares, cada célula se reparte el trabajo para conseguir que el organismo se mantenga con vida. Las células delegan, se comparten el trabajo, trabajan en conjunto para que nosotros nos mantengamos con vida. Ya saben lo que tienen que hacer, por eso se comparten el trabajo. ¿Ya? Cada célula no tiene que realizar todas las funciones que caracterizan a un ser vivo, sino que se especializa en hacer únicamente alguna función en particular. Por ejemplo, los glóbulos rojos, transportar oxígeno. Esa es la función de los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos, cuidarnos, porque son nuestras defensas. Las plaquetas o trombocitos se encargan de coagular la sangre para que no tengamos una hemorragia. ¿Ya? Entonces, las células tienen esa función en particular, ¿no? Entonces, es compartida, ¿ya? Pierden la capacidad de llevar a cabo otras funciones, ¿ok? Y la verdad que estas no pueden sobrevivir de forma independiente, siempre van a depender de otro. No pueden vivir solas como las bacterias, no. Estas siempre van a tener que estar unidas y depender unas de otros, ¿no? ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? 8 micras aproximadamente. 8 micras es el tamaño de un glóbulo rojo. Ahora, ¿las células son todas iguales o tienen algo en común? Bueno, las células en algo se parecen. Claro, no vamos a comparar que la célula vegetal es igual que la célula animal, pero en cuanto a lo que contiene dentro de la célula, que son sus pequeños órganos, se les dice organelos, pero le voy a decir órganos para que entiendan. Nosotros tenemos riñones, corazón, pulmones, hígado, ¿no? En cambio, ellos tienen mitocondrias. En cambio, las células que tienen mitocondrias, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, tienen ribosomas, lisosomas, centriolos, aparato de Golgi, bueno, todo eso tiene. Esos son sus organelos. Nosotros tenemos un esqueleto, ellas tienen citoesqueleto. Nosotros tenemos piel, ellas tienen membrana celular. ¿Me dejo entender? ¿No? Nosotros tenemos un cerebro que controla todo el sistema nervioso. Ellas tienen el núcleo que controla a toda la célula. Entonces, ¿hay similitud entre nosotros? Sí. Ahora, ¿las células también son similares unas a otras? Claro, porque todas las células tienen membrana. Bueno, la mayoría. Algunas no tienen membrana, sino tienen pared celular. Por ejemplo, las células de los hongos, de las plantas, las bacterias tienen pared celular, ¿no? Pero ¿qué es la membrana celular? Es una capa muy fina que delimita la célula, separa del medio que la rodea. O sea, es lo que encierra la célula y separa el exterior con el interior de la célula. ¿Ok? Nosotros tenemos la piel que nos protege y nos separa del exterior y del interior. Eso también tiene la célula. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué permite? Que el plasma permite que ingresen algunas sustancias y al mismo tiempo también impiden el paso de otras. O sea, selecciona. La membrana celular es selectiva
para que no se pueda contaminar. El citoplasma es el medio acuoso, gelatinoso, ¿no? Es como el huevo, la clara del huevo, es acuoso, gelatinoso, y ese es el citoplasma que tienen las células también, ¿ya? Ahí quienes se encuentran los organelos, ¿ya? Y esos organelos son los que son los que se encargan de realizar las distintas funciones de la célula. El núcleo es la estructura más grande, la más visible del interior de la célula, la más notoria. Si lo vemos al microscopio, los organelos no se ven, pero si vemos en un microscopio una célula, sí se ve el núcleo. El núcleo sí es visible. ¿De qué se encarga el núcleo? Contiene el ADN, que es el material hereditario, ¿no?, de las células animales, vegetales. Tiene un citoplasma, una membrana aparte. Es la que controla a la célula, es la que dirige todo, ¿no? Las células eucariotas porque contienen un núcleo verdadero, un único núcleo, ¿no? Pues se llaman eucariotas, del griego eu, que significa verdadero, y carión, que significa núcleo, ¿no? Vuelvo a repetir, células eucariotas. Eucariotas, proviene del griego eu, que significa verdadero, y carión, que significa núcleo. ¿Ya? Eu, verdadero, carión, núcleo. O sea, las eucariotas son células que presentan núcleo verdadero. Bien, entonces seguimos avanzando y hasta aquí vamos a llegar en cuanto a lo que son los seres vivos. Están formados por células. Cualquier consulta, en la plataforma estoy dejándole una hoja de actividades para que ustedes puedan completar y llenar. Si no tienen impresora, el que tiene impresora lo puede imprimir, llenar, le toma una foto y me la envía. El que no tiene impresora, pues lo único que le podría decir es que solamente anoten en su cuaderno las preguntas, ya no lo dibujan, pues, ¿no? El que desea dibujarlo, bueno, tiene tiempo de sobra, lo puede dibujar. Pero recuerden que yo no soy el único profesor, hay otros profesores también. Entonces, yo en el transcurso de la semana me van mandando sus tareas. Ya, chicos, muchísimas gracias por su atención, a los padres de familia también, que tengan un lindo día y nos estamos viendo el día viernes. Que Dios los bendiga, cuídense, ¿no? Quédense en casa. Hasta la próxima.